ustedes a mí. Sí, 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 ahí lo vemos y lo escuchamos bien. Bueno, yo me veo medio la mitad de la cara, pero si ustedes me ven todo a mí, no tengo problema. No, no, está bien, lo vemos bien, Ah, lo bueno, vemos bueno, bien. perfecto. Sí. Ya un poco mejor que el miércoles pasado. No, sí, nada que ver. Hay que cuidarse nada más porque las zonas respiratorias están a la vuelta de la esquina, así que hay que cuidarse en mi caso. Yo soy una persona que casi tiene 60 años, así que, eh, bueno, se ve que la influenza de esta época viene bastante firme y bueno, pide una función respiratoria bastante importante, digamos. Así que, pero no, ya estoy muchísimo mejor. Tal cual, es Así así. que, Sí, sí, ya prácticamente estamos casi como en invierno, más que en otoño. Puede ser, Bartolomé, si tiene el micrófono muy cerca de la ropa, puede ser si se lo está tapando, ahí si lo escuchamos. ahí, ¿me escucha bien ahí? Sí, ahí mejoró un poco. Ahí está, perfecto, ahí mejoró bastante. Bueno, 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 me vamos a alegro. aprovechar estos minutitos que nos quedan. De última, no importa porque hacemos como una primera parte y después lo continuamos porque me parecía me parece en realidad súper interesante el tema que propuso hoy temprano, que es tratamiento psicológico de la violencia. Tremendo. Exacto, sí, sí. Suena bastante fuerte, suena. Sí, suena un poco fuerte, pero en realidad hoy en día la violencia intrafamiliar, la violencia conyugal o vincular y la violencia entre pares es prácticamente una acción cotidiana y está en la palestra, digamos, ¿no? Eh, está visibilizada y a su vez todos los juzgados de familia están con muchísimas causas este, de violencia, tanto de la ley 26.485 como la 24.417, que es de violencia doméstica. Eh, bueno, es decir, el tema de la violencia hoy en día es un tema social, instalado socialmente, y el tema es qué hacer con la violencia, qué hacer con el acto violento. Es decir, técnicamente la violencia tiene dos integrantes muy concretos, ¿no? Que uno es la víctima de la violencia y otro es el victimario, el que produce el hecho de violencia, ¿no? Ya sea, bueno, en la ley 26.485, que es la famosa ley Micaela, eh, en el artículo 5 y en el artículo 6, usted va a encontrar el artículo 5 la tipología de la violencia y en el artículo 6 la modalidad de violencia. Eso es muy importante que toda la comunidad lo sepa, que lo lea y lo recuerde y lo tenga en mente, ¿no? O por lo menos en agenda, leer la ley de violencia contra las mujeres, específicamente se llama así, ley Micaela. Este, la ley Micaela se llama ley Micaela porque una jovencita del Chaco fue violada y asesinada por una persona este, que estaba teniendo salidas transitorias, acusada de abuso sexual y, bueno, asesinó y ultrajó, digamos, a esta joven, y eso fue la gota que rebalsó el vaso en el año 2009-2010, y a partir de ahí se promulga esta ley, votada por unanimidad en el Congreso, y se promulga esta ley, que es una ley que, ya digo, en el artículo 5 y el artículo 6 plantea tipología de la violencia y modalidades de la violencia. Eso ha generado nuevas pautas sociales, nuevas conductas sociales, de muchísimo cuidado, hoy hay que tener muchísimo cuidado. Eh, pero bueno, el tratamiento psicológico de la violencia, tanto de la víctima como el victimario, bueno, hay una ley de asistencia a la víctima
Estado tiene que garantizarle a la víctima escucha, tiene que garantizarle el proceso, etcétera. Eh, y el victimario, como son causas de casos civiles, el victimario también tiene que tener un tratamiento. Por lo general, cuando ya sea un hombre o una mujer, comete, más son los hombres, ¿no? El 90%, 98% de las causas de violencia son generadas por hombres hacia las mujeres, la gran mayoría. Eh, bueno, supongamos si es una convivencia de un hombre y una mujer, y el hombre ejerció la violencia, ya sea verbal, física, psicológica, por las dos juntas. Bueno, y esta persona hace la denuncia pertinente, lo primero que hace en este caso de oficio el Estado es eh, eh, crea o dicta una medida preventiva que se llama una medida cautelar o una medida preventiva que es una medida perimetral, ¿no? Es decir, que la persona se tiene que, el agresor se tiene que retirar de la casa y no se puede comunicar ni telefónicamente, ni redes sociales, ni por ningún medio con la víctima y tiene que estar a una distancia mayor a 500 metros cuadrados. Bueno, tiene un sinfín de tecnicismos. Y dentro de esa perimetral se le encarga a la persona realizar tratamiento psicológico. Bueno, ese tratamiento psicológico uno podría preguntarse, ¿y si este señor no hubiera cometido un acto de violencia ni física ni psicológica, o al revés, si no hubiera sido denunciado, esta persona estaría haciendo tratamiento psicológico? Bueno, la gran mayoría responde no, no estaría haciendo tratamiento. Entonces, lo hago por obligación, lo hago porque lo ordena la justicia. Claro, se lo ha dictado la justicia y tiene que cumplir con eso, ¿no? Para no incurrir más en la pena, podríamos decir. Claro, para no ser sancionado punitivamente, o sea, con una multa, ¿no? Y pongamos que esta persona tiene hijos con la víctima, menores de edad, para poder continuar viéndolos a los hijos, según el caso, en algunos casos tiene que cumplimentar tratamiento psicológico y ya nomás con la certificación de tratamiento este, cumple con lo que le solicita la justicia, pero bueno, tiene que cumplir con la perimetral, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso como hecho formal social, es decir, los hombres realizan tratamiento psicológico, hombres y mujeres, eh, cuando están implicados dentro de una causa, ya sea como víctimas o como victimarios. No sé si me escuchan bien Sí, ahí. sí, sí, yo lo estoy escuchando. Sí, sí. Bien. Tanto como víctimas o victimarios. Eh, entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿el agresor haría tratamiento psicológico si no hubiera sido denunciado? Bueno, la gran mayoría responde que no. Entonces la pregunta es, si sentimos que somos violentos, que tenemos alguna dificultad con nuestro temperamento y que nos dirigimos mal hacia nuestro cónyuge, sea masculino o femenino, eh, no tendríamos que hacer un parate y reflexionar y decir, necesito hacer una consulta, necesito reflexionar sobre este hecho. Bueno, la respuesta en todos los casos es sí, debería hacerlo, pero no lo hago. Incluso Bueno, lamentablemente han habido casos que, eh, hablando de crímenes, ¿no? De mucha gente que ha violado la perimetral y ha cometido el crimen, ¿no? Y a veces como que, por eso por ahí, este, se pregunta uno qué tan efectivos son ese tipo de órdenes, ¿no? Con el tema de la perimetral, de tener la pulsera electrónica y demás, de fijarse, de chequearlo, y que de todas maneras es como que cuando ya están convencidos
van a cometer, el crimen que van a cometer, es como que ya no importa si tienen una orden de esto, si tienen una pulsera electrónica, si estuvieron haciendo tratamiento, pero me parece que bueno, ahí ya nos iríamos a otro tema, pero se discute también la efectividad, ¿no? De la orden judicial igual. Claro, bueno, ese caso sería el caso extremo, ¿no? Claro, Es decir, en donde están todas las fallas juntas. Es decir, que un sujeto desobedece y comete un femicidio, por ejemplo. Eso sería el extremo. Pero también está lo no extremo y lo positivo, que es cuando una persona ingresa por orden judicial a un tratamiento psicológico, la pregunta es, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo es eso? Bueno, un tratamiento, el recibimiento de un paciente que viene por un hecho de violencia al consultorio debe ser de alto impacto, así lo denomino. Es decir, tiene que ser recibido en el consultorio y tiene que recibir un impacto psicológico. Es decir, tiene que llevar la causa y tiene que recibir lisa y llanamente una explicación concreta, básica, eficaz, pragmática de lo que hizo. bien, Y explicarle y decirle, el modelo de tratamiento es un modelo psicoeducativo basado fundamentalmente en el conocimiento de la ley. mira, Yo no puedo reflexionar sobre un hecho acontecido si no conozco la ley. No puedo hacer, por eso digo hay veces que estos tratamientos no son realizados por gente que está formada en este ámbito y se cometen errores tácticos y técnicos muy groseros, ¿no? Es decir, una persona que tiene una orden judicial, tiene que acontecer algún dispositivo, ya sea estatal o privado, con su obra social o no, y, y tiene que ser recibido por un profesional que tenga una formación específica en este tema, porque acá lo que importa son los hechos, y a partir de los hechos es que hay que repensar lo que yo he hecho, pero con la ley en la mano, y basado sobre un procedimiento, en este caso, denominado psicoeducativo. ¿Qué significa el tratamiento psicoeducativo? Significa lisa y llanamente que yo primero tengo que reflexionar y luego aprender. Reflexionar y modificar. Reflexionar y conocer. Todos esos verbos que yo acabo de decir, como todos sabemos, los verbos indican acción, por lo tanto, la reflexión es poner en movimiento el pensamiento y buscar la manera de unir el punto A con el punto B, con el punto C, y tratar específicamente el hecho de violencia y empezar a sensibilizar a esta persona sobre los hechos acontecidos. Una de las características que tiene el agresor o la persona violenta o la persona que ha cometido una falta o ha sido denunciado, de todas esas maneras se lo puede denominar, es una persona que ha perdido la sensibilidad hace muchos años, no claro. tiene sensibilidad, la Es, es, perdió. es, es increíble, ¿no? Qué lástima, vamos a tener que hacer más partes porque ya cuando tocamos eso, ¿no? La pérdida de sensibilidad, eh, a veces como si fuera difícil de comprender, ¿no? Pero también tiene toda una razón, ¿no? Para no empezar a hablar por ahí, aplicar otros términos, pero bueno, empieza, ¿no? Por esa pérdida de sensibilidad hasta que llega quizás al convencimiento de que lo que va a hacer lo va a hacer, ¿no? Me parece que se aplica un montón de temas con personas que por ahí están pasando por momentos difíciles y tienen que llevar a cabo este tipo de tratamientos para hacerles cambiar, no sé si la conducta o las ideas que tienen sobre sí mismos, ¿no? Sí, fundamentalmente primero Bien, hay que reflexionar y, ya le digo, valiéndose de la técnica psicoeducativa. ¿Qué significa esto? No es lo mismo reflexionar para luego en 7 días olvidar que reflexionar para luego en 7 días aprender. No es lo mismo. Eso lo hemos aprendido de la pedagogía. Este, es decir, cuando uno reflexiona para aprender, reflexiona a través de lo que denominamos un condicionamiento operante.
Es decir, tenemos un condicionamiento operante, que en este caso es la justicia, que la tenemos ahí, con el hocico en la nuca, digamos, que nos está solicitando tal o cual cosa. Es una grandísima oportunidad para los profesionales psicólogos, psiquiatras, ya sea estatales o privados, que reciben a agresores en consultorio, para poder intentar reflexionar y modificar la conducta violenta. Buenísimo. Es, Viene a es la ser, posibilidad de sí, oro. es un trabajo que beneficia a ambos entonces, ¿no? Al que está haciendo el tratamiento y al que está efectuando, ¿no? Ese, como usted le dice, ese tratamiento de alto impacto. ¿En qué sentido Claro, beneficia a como, ambos? claro, porque usted decía que es la oportunidad que tiene justamente el psicólogo o el psiquiatra para empezar a aplicar eso, ¿no? Para tratar de cambiar la conducta del agresor. Sí. Y, eh, Tiene que haber también parte de voluntad que tiene que poner también la persona, ¿no? O sea, yo no sé si por ahí, más allá de que esté denunciado o no, o que sea alguien que va por voluntad propia o que va por una orden, pero que tiene, también tiene que tener esa voluntad de querer un cambio igual. sí, yo lo que diría es que tanto el profesional psicólogo, psiquiatra o este, que atienda a esa persona no está involucrado en el tratamiento en un modo de oportunidad. Es una oportunidad de oro, eh, para el profesional, siempre y cuando esté formado y esté más o menos tenga conocimiento de cómo enfrentar a una persona de esta naturaleza Ok. y atenderlo, pero es una posibilidad de oro para el paciente, también para nosotros. No, no quiero hacer un juego de palabras que no se entienda, pero en realidad acá lo que importa es que esta persona, a través del condicionamiento operante, que en este caso sería la justicia, que le impone un tratamiento, muchas veces los pacientes desvalorizan la imposición. ¿Y qué sucede? La imposición la toman como que no importa, bueno, si no hubiera sido por lo que yo hice, no estaría aquí, Claro. y banalizan un poco el tratamiento, y esa es la posibilidad para conversar, sensibilizar y hablar con el agresor, para ponerlo en otro plano, que asuma otra perspectiva. Ese es el tratamiento psicológico de la violencia. Esas personas, Basado, las personas que por ahí ya son de tiempo que llevan de ser agresivos, ¿no? O agresivas, eh, ¿buscan culpas en terceros? ¿La culpa la tiene el resto? ¿O se suelen hacerse cargo también por ahí de la forma que tienen de ser? no, al principio cuando llegan al consultorio todo el mundo tiene la culpa menos él o menos ella, ¿no? A la culpa la tiene el Estado, la sociedad, la otra persona. Yo no tengo nada que ver. Y bueno, es justamente al revés. Pero después se reflexiona sobre quiénes son los responsables. El responsable de un hecho de violencia es el agresor, y la idea es que en el tratamiento, basándonos en las reflexiones, el condicionamiento operante y en este contexto psicoeducativo que se da en el consultorio, que puede ser de manera grupal o individual, hay algunas personas que no resisten la grupalidad, Ah, ok. y hay algunos funcionarios judiciales o que no entienden este fenómeno, que hay que formarlos. Hay agresores que no resisten la grupalidad, Se tiene que que no tratar conviene, individualmente, claro. exacto, que no conviene. No conviene agruparlos porque muchas veces el impacto psicológico del tratamiento funciona de manera individual. Y lo que hay que hacer es tener la ley en la mano. Por eso es muy importante que en los tratamientos de violencia se utilice un material obligatorio. El material obligatorio para el agresor es la ley de violencia contra la mujer. Ese es el material obligatorio, de lectura, de reflexión, de cada uno de los puntos, hablar sobre la historia de la ley, hablar de todo lo que está vinculado a la ley, en todos sus puntos, en todos sus artículos, fundamentalmente el artículo 5, el artículo 6, e ir hablando de cada uno de esos fenómenos,
sensibilizar, reflexionar y fundamentalmente aprender. Tiene que aprender la persona. Y la sensibilización de los hechos también produce fundamentalmente una nueva conducta, una nueva perspectiva sobre los hechos acontecidos. Y ahí lo que hace una persona es generarse nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Y eso funciona. Y en todos, no funciona. En algunos no funciona, depende de la característica de personalidad del agresor, depende de la edad, depende de las circunstancias sociales que vive el sujeto, depende de las circunstancias laborales, del grupo laboral que tenga. Son varios los factores que actúan como condicionantes negativos, digamos, para que el sujeto o para que la persona pueda este, tener una conducta nueva, una perspectiva nueva, ¿no? Eh, pero en muchos casos funciona y en otros no. Cuando no funciona esta circunstancia, bueno, ahí actúa de nuevo una denuncia, el condicionamiento operante de la justicia, y bueno, frente a eso hay amonestaciones, ahí actúa en este caso el Estado, ¿no? Y se va poniendo cada vez más puntillo. Es decir, cada vez más se acerca a una pena, hasta que, bueno, depende de las circunstancias, pero hay algunas personas que tienen hasta 2, 3 causas de Claro. violencia, eh, pero el tratamiento específico de la violencia, le vuelvo a repetir, tiene que ver con este fenómeno, ¿no? Reflexión para luego sensibilizarse y aprender. El sujeto tiene que aprender, va al consultorio a aprender a modificar y a reflexionar. Muchas veces se cree que el tratamiento psicológico es exclusivamente ir y hablar y escuchar, y que yo hable y cuente mis cosas y me descargue. Eso es falso. Eso no es únicamente un tratamiento psicológico. Porque muchos dicen, bueno, no, lo que pasa es que tenés que ir al psicólogo para desahogarte, y en realidad esa es como una etapa primaria de recibimiento de un paciente. Específicamente en el caso de la violencia, hay que explicar, reflexionar, sensibilizar para aprender. Uno tiene que tener el objetivo terapéutico de que el sujeto aprenda y que diga, que cada vez que piense en los hechos acontecidos, pueda sensibilizarse y pueda tener una perspectiva diferente. Si nosotros logramos eso, obviamente que el sujeto va a tener lo que se llama el nuevo espacio de oportunidades, el nuevo espacio de perspectivas mentales, psicológicas distintas, que le va a permitir mejorar su calidad de vida en cuanto a la reacción y fundamentalmente para modificar la reacción, yo tengo que modificar la perspectiva que tengo de la situación. ¿Qué pienso de tal o cual cosa? Bueno, eso lleva su tiempo. Un tratamiento de la violencia tiene un tiempo estimado mínimo entre 90 y 120 días, ¿no? Como mínimo. ¿Y eso, Para que, con qué frecuencia? ¿Cuántas veces a la semana? y ¿Cuántas una horas? vez por semana, Sí, depende, hay veces que 2 veces por semana, pero fundamentalmente con una vez por semana y con algunas este, indicaciones terapéuticas que le da al paciente en cuanto a la reflexión, la lectura y el aprendizaje, eh, y según la motivación que tenga el paciente para modificar, eso va avanzando rápidamente y se constituye un núcleo de modificación de la conducta bastante eficaz, muy importante, que hace que la persona repiense, le vuelvo a repetir, reflexione y tenga una perspectiva diferente. En muchos casos se logra eso y eh, podría decir en una estadística aproximada de 10 casos, más del 50%, casi el 60-70% de las personas, de los agresores o agresoras, reflexionan sobre los hechos y se constituyen en personas positivas en bien. cuanto a la violencia. No necesariamente ser positivo contra la violencia
significa de que usted no vaya a cometer un nuevo error. Porque hay veces que yo mejoro la perspectiva del 1 al 10, en 9 o 10 puntos, pero la modificación de la conducta del 1 al 10 se produce en 5 puntos. Entonces tengo 5 puntos ahí en la física de la conducta humana, 5 puntos de falla. Más allá de que la perspectiva sea alta, la, la conducta puede llegar a ser repetida, ¿no? Entonces, eh, pero más del 50-60% de los pacientes tiene una perspectiva positiva de mejoramiento, una perspectiva diferente eh, cuando realizan un tratamiento, ya le digo, en este caso específico de la violencia. En otros países del mundo le llaman tratamiento de la ira, por ejemplo, Claro. en los países anglosajones, en Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, eh, el tratamiento de la ira. Ese tratamiento de la ira se hace por limitación judicial, y usted tiene que asistir a talleres, a dispositivos este, que están rentados, por supuesto que los tiene que pagar el paciente. Bueno, aquí nosotros no hablamos de ira, pero se habla de violencia. Eh, bueno, la columna de hoy tenía que ver con esto, que reflexionemos sobre estos hechos, porque una cosa es reflexionar sobre qué nos pasa, que estamos violentos, que la violencia está más visibilizada, eh, que hay cada vez más denuncias, que los juzgados están abarrotados de estos temas, y otra cosa es decir, bueno, convencer a las personas de que es absolutamente posible poder modificar, como siempre le digo, partes de mi carácter, eh, poder modificar estructuras de mi carácter, lo puedo hacer, puedo mejorar. Si siento que tengo un temperamento violento, que tengo muy poca tolerancia a la frustración, que me ofusco rápidamente, que nadie me puede hablar, este, siento que tengo ira, que tengo bronca y reacciono mal, esos son los indicadores, los síntomas para hacer un tratamiento, para ir y consultar, ya sea en el hospital público o psicólogos o psiquiatras que tengan cierto conocimiento y especialidad. Es decir, que es posible que nosotros podamos mejorar estos indicadores de violencia que tenemos en nuestra temperamento. De todas maneras, si a usted le parece, me encantaría que lo pudiéramos continuar también el próximo miércoles, porque me parece que es súper interesante. Hay varios casos como para también analizarlos o ejemplificarlos. Está muy bueno esto para que la gente lo tenga en cuenta. Si le parece, me encantaría que lo pudiéramos continuar el próximo miércoles, porque me parece súper, súper interesante tratar este tema. Sí, con muchísimo gusto. Este es un tema muy amplio, pero en realidad nosotros, en este caso, la oportunidad que nos dan los medios, este, tenemos que tratar de ser lo más didáctico posible, lo más práctico Sí. posible, eh, para que fundamentalmente aquel que nos escucha pueda reflexionar para la consulta. Eh, Imagínense que cada vez hay menos consulta odontológica, ni que le cuento a veces lo que le cuesta a un varón, a un hombre en este caso, ir a una consulta psicológica, ¿no? Y poder, cuando uno lo ve y le dice, bueno, cuénteme cuál es el motivo de su consulta, y que él le diga, mire, vengo porque tengo síntomas de violencia y no quiero meter la pata. Claro. Para que nosotros caigamos en esa cultura, necesitamos fundamentalmente comunicar este tipo tener este tipo de columnas que son tan útiles, tan importantes, y sí, con muchísimo gusto, a partir de esa base que le acabo de decir, podemos tener 10 columnas de estas si hace falta, para que podamos dialogar sobre la violencia, sus hechos, sus características y los modos de tratamiento, los modos de aceptación y de qué forma actuamos frente a la violencia. Así que, bueno, con muchísimo gusto.
Buenísimo, me encanta. Entonces vamos a dejarlo así para continuar el próximo miércoles porque se hizo súper corto. Pareciera que no, pero se hace súper corto cuando el tema es así interesante. Bartolomé, le Sí, agradecemos un montón, ¿eh? Mil gracias no, por por favor. atendernos y por educarnos también, ¿eh? Nos hace saber siempre cada miércoles un poquito más. Le dejamos un abrazo enorme acá desde Radio Vanguardia. Bueno, muchísimas gracias y el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a empezar tal vez si quieren un poquito más temprano. Yo hoy no pude empezar 7, siempre estamos 7:10 por ahí, Claro. pero bueno, hoy se me hizo un poquito tarde, pero el próximo miércoles con mucho gusto. Genial. Abrazo enorme, Bartolomé. Será hasta Abrazo, la que anden próxima bien, miércoles. gracias. Gracias. Chiche, bueno, llegamos al final.